Cada mañana Ángela se esfuerza por encontrar las fuerzas para levantarse de la cama. Se siente apática y abatida. Sus hijos lo notan y la necesitan, pero no logra reunir la energía suficiente ni siquiera para hablar con ellos, y mucho menos para preparar la comida o limpiar la casa. A Jorge le está costando pensar con claridad. Se quedó sin empleo y no logra salir del agujero en el que le parece haber caído. La vida le parece un pozo profundo. No se presenta al trabajo o a buscar trabajo ni a entrevistas de empleo porque está muy abatido. De modo que se queda en la casa, juega en la computadora, sumido en una espiral descendente. Y si esto le suena conocido o parecido a su vida personal o la de alguien, le quiero decir que estos son dos ejemplos muy comunes, pero muy distintos, de la persona que puede estar padeciendo de lo que llamamos depresión. La depresión puede tener diversos significados. Hay distintos tipos de depresión, así que deberíamos llamar y hablar de depresiones cuando hablamos de depresión. Cuando hablamos del cáncer, decimos cáncer en términos generales, pero hay distintos cánceres. No es lo mismo un cáncer en la garganta que un cáncer en otra parte del cuerpo, y algunos más agresivos que otros. Y las depresiones también son distintas. Y es bueno aprender quizá o entender cómo diferenciarlas. Estas depresiones que todos experimentamos en algún momento, las más comunes, las más leves, tú las has tenido, yo también. Se le llama comúnmente, y los psicólogos se refieren a ella como depresión neurótica, las neurosis. Las neurosis son estas depresiones que hemos tenido todos nosotros, o esas ansiedades que hemos tenido todos nosotros, las que no nos sacan de la realidad, las que tú sabes dónde estás orientado en tiempo, sabes el año que vives en persona, sabes quién eres y en el espacio, sabes dónde estás, pero estás deprimido o estás ansioso. Así que podemos decir que hasta cierto punto todos somos un poco neuróticos. Todos hemos tenido, desde el punto de vista de la psicología, depresión o hemos experimentado ansiedad en cierto momento. Pero cuando nos ponemos en el contexto de crisis continua y ahora con la pandemia, algunos diciendo que termina, otros que no, otros diciendo que es una condición o una enfermedad más bien endémica que ya está en el país solamente cuando en realidad es pandemia, y sumándole las noticias de guerras y conflictos. Entonces uno se pregunta si la gente está deprimida o si podemos caer en depresión fácilmente o ya algunos han caído. Y hay estudios de esto. Entonces debemos mirar las distintas depresiones para ver si alguna nos está afectando. Hay condiciones que son psicóticas y van más allá. No neuróticas, no neurosis, la psicosis. Y cuando hablamos de una depresión o una condición neurótica, es distinta a la psicótica en el sentido de que la psicosis te lleva a salirte de la realidad. Cuando tienes trastornos que son psicosis, te sales de la realidad. Y es muy diferente, es mucho más allá. Es ese que se puede acercar a ti y decirte, mira, eso de la pandemia, ese virus, el vecino mío fue el que lo tiró al mundo, mi vecino. Porque mi vecino es loco y es un científico loco. Empiezan a crear historias y la CIA me está persiguiendo a mí porque yo vivo al lado de él. Entonces viene todo ese cuento y esa historia de una psicosis, de algo que es alucinante, de algo que no es real. Y hay trastornos que son sociales, es en las relaciones. De manera que debemos tener cuidado de cómo diferenciar las depresiones en base a estas categorías. Pero hay depresiones que son más clínicas, ¿no? Así que hay depresiones que son estas fluctuaciones breves del ánimo, sensación de tristeza, decepción, frustración que experimentamos de vez en cuando y que puede durar desde minutos hasta días. Eso es lo más que puede llegar. Y la depresión clínica quizás sea un trastorno más grave. Cuando hablamos de una depresión clínica es algo mucho más grave, que dura entre semanas y meses y en ocasiones años. Los psicólogos le llaman depresiones endógenas, es muy diferente, ¿verdad? Endógenas y clínicas. Y es frecuente que una depresión no se diagnostique bien. A veces se puede interpretar mal, confundirlo con otra condición, con ansiedad, y no diferenciar bien los síntomas y cómo se diferencia ese estado anímico. Así que se hace necesario diferenciarlo.
Ahora, lo que sí se sabe es que la depresión va en aumento. Las personas que nacieron después del 1950, la mayoría aquí presente, tienen 10 veces más probabilidades de padecer una depresión que sus antepasados. Yo nací después de 50, obviamente. Si no, tendría 72. Si no, esa no es mi edad, ¿verdad? O más de 72. Así que estoy en esa categoría de ese riesgo mayor. Quienes tienen entre 25 y 45 años, ya no estoy allí, lamentablemente. Ya me pasé. Son los que tienen más probabilidad de padecer una depresión, aunque los grupos adolescentes manifiestan un aumento acelerado en la depresión. Pues en mi caso, tener más de 45 no es tan malo, porque en ese rango es que está la mayor probabilidad de tener depresión, según las estadísticas. Pero lo que quiero decir es que va en aumento definitivamente. Y se sabe que muchas veces se manifiesta más en la mujer que en el varón. En muchos casos, dicen las estadísticas generalmente. Estas cifras nos llevan quizá a pensar, entonces, ¿cómo es que más del 10% de la población mundial padece de depresión? Más del 10%, piensen eso. En un planeta con 8 billones de habitantes, ¿cuánta gente son? Y no es algo nuevo, es una patología conocida, registrada en la historia, registrada aún en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchos más años, ¿verdad? Muchos años atrás. Y la vemos reflejada en la vida de hombres como Elías, el profeta Elías, sumido en una depresión grave, solo y aislado, cansado física y emocionalmente, hambriento y con un profundo desánimo que lo lleva en un momento inclusive a desear la muerte. ¿Y qué diremos de Jeremías? Que en un momento dijo, no voy a predicar, no voy a hablar más en tu nombre. O de Moisés y el propio Señor Jesús en un momento en Getsemaní, tal vez en momentos difíciles de más ansiedad que depresión, pero sí en situaciones duras, emocionales. Podríamos hablar de David en los Salmos. El Salmo 51 parece ser una depresión muy, muy severa. Alguien que es psicólogo, autor, es representante más bien de la psicología positiva, dijo lo siguiente: la depresión es tan común como el resfriado. Todos pasamos depresiones de alguna manera. Así que esto es algo que conocemos, pero no todos al mismo nivel y al mismo grado. Y si se entiende que las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de contraer depresión, entonces hay que mirar, hay que cuidar, hay que entender lo que puede estar ocurriendo en la vida de personas que amamos y que conocemos. Hay una opinión que es común y general y aceptada, sobre todo en el Instituto Nacional de la Salud. Dice que la depresión provoca sufrimiento incalculable, tanto para las personas que lo sufren como para las personas más cercanas. Así que puede destruir, si no se atiende a tiempo, puede destruir familias, puede destruir relaciones. Y mucha gente no busca tratamiento ni cree que su depresión sea una enfermedad tratable, y ese es un gran problema. Cuando las personas piensan, esto no es una enfermedad, número uno, y segundo, no es tratable, tienes ahí la combinación perfecta para un desastre, para una situación de salud muy difícil, sobre todo cuando es clínica esta depresión o es endógena. Entonces la depresión es distinta a la tristeza, es muy diferente a la tristeza. Es diferente a la reacción que quizás tenemos, que es sutil, que no es una condición muy severa. Puede ser tristeza algo como una reacción a la pérdida. Cuando hemos perdido a alguien, nos da profunda tristeza. Y esa tristeza nos ayuda a lidiar con los sentimientos que tenemos de pérdida en ese momento, para procesar la pena. Pasamos por un duelo, pero eso es lo que se espera, es lo esperado. Y es una tristeza que de alguna manera se siente alivio cuando lloramos, y mucha gente va a pasar por esto, pero hay personas que se sienten deprimidos y no están en pérdida. Hay personas que se sienten deprimidos y no han perdido a nadie, y es una situación muy diferente, muy diferente. Entonces, miremos, si hay millones de personas experimentando esto, ¿qué encontramos entonces para poder lidiar con la depresión en la Biblia? ¿O qué vemos? ¿De qué ejemplo miramos en la Escritura? Mencionamos ya a Elías. Elías, dice la Biblia, caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y dijo: estoy harto, Señor,
protestó: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Un profeta, un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, que hablaba en nombre de Dios, un hombre que venía de una victoria contra profetas falsos, pero un hombre que después de esa gran victoria se sentía triste, profundamente triste. ¿Sabes que después de grandes victorias espirituales, muchos hombres y mujeres de Dios han sentido esta tristeza? Algunos piensan que el enemigo sabe que han tenido una gran victoria espiritual y buscan la manera de provocarles tristeza. Si el enemigo no te puede quitar la salvación, porque Dios te la dio por gracia, como dice la Biblia, si el enemigo no te puede quitar esa herencia en Cristo, si el enemigo no puede dejar que seas hijo de Dios, al menos puede lograr que estés triste. Al menos intentar lograr que pierdas el gozo. Intentar lograr que pierdas el gozo que te trajo la salvación. Y eso va a hacer. Así que la vida está llena de altibajos y situaciones que nos pueden llevar a lo que le sucedió a Elías. Pero el enemigo se opone a tu bienestar también. Algunos han llamado a eso la depresión espiritual. Depresión espiritual que puede provenir porque el enemigo se opone al gozo que Dios tiene para tu vida y trata de alguna manera de afectarlo, de alguna manera minimizarlo o cambiarlo. Entonces, debemos mirar en la Biblia tal vez cómo lidió Elías con esto. Miremos el mismo pasaje, versículos 5 al 6, y debo decir tal vez cómo Dios lidió con la depresión de Elías, porque es Dios quien toma la iniciativa. Dice la Biblia que Dios consoló a Elías. Hubo un suave murmullo, nos dice Primera de Reyes 19:12. Pero en el 5 al 6 nos dice: luego se acostó debajo del arbusto Elías y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y vemos a un Dios proveyendo para Elías lo necesario. Vemos a un Dios que le da el alimento, le envía una compañía que le brinda fortaleza y le da ánimo para restaurar su fuerza física. Y vemos la necesidad de un hombre que está en depresión, de que su físico también esté bien, de que de alguna manera su físico mejore para poder salir de ese estado de depresión. Porque la depresión puede agotar las energías, agota nuestras energías. La depresión nos afecta no solo mentalmente, nos puede afectar físicamente, nos deja en una situación donde no queremos hacer las cosas que hacemos comúnmente, donde perdemos interés por lo que hacemos todos los días, por las tareas del diario vivir. Entonces Dios cuida a Elías en muchos sentidos, le da alimento para recuperar sus fuerzas físicas, recuperar sus fuerzas emocionales, y este ángel vino a confirmar que era Dios quien estaba a su cuidado, quien estaba con él, y Dios anima a Elías. Y quiero decirte, sin importar en el estado de ánimo que te encuentres o cuando tienes depresión, recuerda, Dios está allí cerca de ti. Él viene y se acerca, no está lejos, y viene precisamente para proveer lo que necesitas. Necesitas nuevas fuerzas. A veces tenemos nosotros la idea de que cuando estamos en una depresión estamos tan y tan solos, la sensación es de soledad. Y en realidad aquí a Elías se le mostró que Dios estaba cerca, que estaba con él, que le acompañaba, que estaba enviando inclusive a alguien, un ángel, que le proveyera ánimo y fortaleza. La Biblia nos dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Decía el salmista. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué inquietarme? ¿Qué me va a angustiar? Y quizás estás pensando muchas cosas que podrían inquietarte, muchas situaciones difíciles que podrían angustiarte. Y viene una lista larga a tu vida. El salmista dice: no, es que el remedio está en que vas a poner tu esperanza, en que vas a alabar a Dios y vas a cantar al Señor. En que en ese medio de esa circunstancia y esa dificultad, sabes que Dios es tu Salvador. Y Él no deja de ser Dios en medio de lo que estés pasando. Ahora, hay personas que se alejan de Dios cuando tienen estos sentimientos. Comienzan a hablar acerca de que Dios no escucha mi oración. Esa es la sensación, ese es el comentario que escuchamos los consejeros. Ya no siento que Dios escucha mis oraciones. O leo la Biblia y no me dice nada. He escuchado cosas como esa.
Cuando es lo contrario lo que está ocurriendo, Dios está cerca de nosotros y Dios está precisamente atento a nuestra angustia, pero los sentimientos nos engañan. Son las emociones y los sentimientos. Entonces un deprimido debería hacerle más caso a la palabra de Dios que a sus sentimientos en ese momento. Debería darle más oído a lo que Dios dice que a lo que dice su propia mente. Debe darle más oído a la verdad de Dios que a la mentira que su mente le dice o el enemigo trata de poner en su corazón, o la convicción falsa que el enemigo trata de poner en su corazón. Muchas veces lo que nos decimos es lo que nos lleva a esta depresión, en la mayoría de las veces, en gran cantidad de veces en nuestras vidas. Y en su manifestación más severa puede pasar lo que le sucedió a Elías. Ya no quiero vivir. Decía, quítame la vida. En sus manifestaciones más profundas. Ahora hay algo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Mesías. Ustedes saben que Isaías hablaba muchas veces de manera mesiánica. Sus profecías eran mesiánicas, hablaban de Salvador, que habría de venir, se referían a Jesús. Y refiriéndose a Jesús, precisamente, refiriéndose a Él, nos dice este pasaje en Isaías 61 que Jesús venía para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Decir que el Evangelio no se relaciona con esto sería un grave error. Cristo vino a darnos, sí, la salvación del alma, pero miren lo que nos dice precisamente Isaías. Viene a traer alegría, viene a traer espíritu de alegría y no un espíritu triste sobre aquellos que creen en Él. Así que la Biblia reconoce la pesada carga que hay en la depresión, pero nos muestra el amor, la comprensión de Dios que se extiende a los que están desanimados, a los que están deprimidos, que nos da ese consuelo que necesitamos en medio del duelo. Eso es, en medio de la ceniza que es el duelo, viene alegría, vestidura de alabanza, en lugar de un espíritu de desaliento. Eso es lo que el Señor promete también al deprimido y promete también a todo aquel que está en desánimo. Yo he escuchado, y esto a veces me asusta, ¿no?, que en la iglesia, cuando alguien dice que tiene depresión, en los contextos eclesiásticos, no siempre, pero muchas veces, y más en el pasado, cuando alguien decía, es que estoy en depresión, es que estoy deprimido, alguien le decía en la iglesia, ¿y tú eres cristiano? Tú no eres cristiano. Esa era la respuesta muchas veces. ¿Y tú no eres cristiano? Como asumiendo que si eres cristiano no te vas a deprimir, o que si eres cristiano no debes deprimirte, o algo estás haciendo mal. Y entonces se le añadía al elemento de la depresión culpa a la persona. Estás siendo negligente con tu vida espiritual. Estaba implícito allí. Algo no estás haciendo bien, o hay pecado en tu vida. Y estaban todas esas ideas detrás de la depresión. Y es bien triste que eso ocurriera en la iglesia. Porque cuando alguien te dice, mira, es que yo soy diabético, tú no le dices, ay, tú no eres cristiano. ¿Verdad que no? No le dices eso. Le dices, bueno, no, tú estás bien, estás yendo al médico, te estás poniendo la insulina, te estás tratando, y muy empático con la persona. Pero cuando era un deprimido le decía, pero tú no eres creyente. Y era como un juicio valorativo allí, un juicio. Y es el no entender que la depresión puede ser muy fisiológica, la base de la depresión puede ser fisiológica muchas veces, cuando es clínica. Cuando no se debe a una pérdida, cuando no se debe a una tristeza por los eventos que están ocurriendo en tu vida, ni la pérdida de empleo o alguna situación así, es clínica. Y si es clínica, es una condición. Entonces, es la falta de una hormona en tu cerebro. Se sabe que la serotonina, si baja mucho la serotonina o no es capaz, las neuronas no pueden tomar la serotonina, que es lo que ocurre de una neurona a otra, hay serotonina en el proceso. Cuando no la puede captar, entonces viene la depresión en unos casos clínicos. Así que hay un componente fisiológico allí. Y saben que cuando no hay dopamina, cuando no ocurre la dopamina es Parkinson. Imagínense la condición. Si no hay dopamina, puede generar Parkinson. Si no hay serotonina, puede provocar depresión. Si no hay esa sustancia, no está allí en nuestro cuerpo y no se está asimilando bien. Y lo que te da el médico es un medicamento. ¿Qué hace ese medicamento? Captura la serotonina para que pase de una neurona a la otra. Es de captación, ¿no? Y tiene que pasar, tiene que llegar. Porque no está llegando. Ese es el tratamiento. Cuando es clínico. Y nosotros tendíamos, o algunos todavía tienden a juzgar al creyente que se deprime. Es un gran error grave, gravísimo.
Yo no quisiera escuchar nunca en mi iglesia diciéndole a alguien, pero tú no eres creyente, ¿por qué estás tan deprimido? Lo que hay que decir es, bueno, vete al médico, hazte tus análisis, busca ayuda, a ver qué está pasando fisiológicamente allí, porque tú no estás pasando por una pérdida, no, tú perdiste el trabajo, no, hay un problema familiar, no, murió alguien, no. Entonces, ¿dónde está la causa? No es una depresión reactiva, que es la que se da cuando ocurre algo, depresión reactiva, muy diferente a una depresión clínica o endógena, como esta que estoy mencionando. Y si no tomamos esta precaución, vamos a tener y cometer errores quizá, a veces hasta con buena intención. Pero en la iglesia debería ser el ambiente más empático, el ambiente de más comprensión, el ambiente de compañía, el ambiente de amor, el ambiente de apoyo que necesitan los deprimidos. Necesitan que alguien les cuide. Y si no, miren la Biblia no ignora esto. Vemos a Elías, vemos a Jeremías, a Habacuc, vemos muchas personas que estuvieron en situaciones muy difíciles. Pero cuando alguien tiene esta depresión bioquímica, esta depresión endógena, entonces no lo juzguemos. Ahora hay personas que se deprimen porque su carácter desde pequeño tiende a la depresión. Eso ocurre también. Se ha vuelto ya como una zona de comodidad estar en esa depresión. Y hay personas que parecen que están como siempre proclives, tienen una tendencia a la infelicidad. Eso puede ocurrir y es más bien algo del carácter, algo de la personalidad. Pues también necesitan ánimo y fortaleza, pero no es lo mismo, es diferente. Y sí hay creyentes que tal vez tengan depresión espiritual por pecado no confesado o porque de alguna manera han contristado al Espíritu Santo, están viviendo fuera de la voluntad de Dios y eso les provoca depresión. Tienen que corregir algún aspecto espiritual de su vida. Puede pasar también. Pero yo no estoy diciendo que toda depresión surge del pecado, sino que en algunos momentos podría ser así. La persona solo tiene que corregir su relación con Dios. Corregir esa área de su vida espiritual para no continuar contristando al Espíritu Santo, entristeciendo al Espíritu Santo y fuera de la voluntad de Dios. Cuando eres creyente entras en una nueva relación con Dios y el Espíritu Santo va a buscar la manera que tú corrijas tu relación con Él. Y si tienes que volverte triste, una tristeza que te lleva a arrepentimiento, dice la Biblia, tristeza para arrepentimiento, esa es otra cosa. Es una dinámica que la tiene el creyente. El que ha conocido al Señor, porque Dios desea que corrijamos nuestros caminos. Y esa es otra causa. Pero entonces, si no es el temperamento, podría ser entonces también el enemigo en algunos casos, o puede ser también luego de una gran bendición, como dijimos los otros días, en un momento esta semana, los otros días, creo que fue ayer, en uno de los talleres que tomé, un taller que tomé sobre este tema de la depresión. Había una hermana de España, una psicóloga, hablando de este tema. Y ella decía, ella expresaba, mira que muchas veces hay una gran bendición. Cuando tienes una gran bendición, recuerda que el enemigo va a querer que estés deprimido. Va a querer que estés hundido, que te sientas miserable. Si lo logra hacer, ya él entiende que está ganando terreno, sin importar cuán grande haya sido la victoria espiritual que hayas tenido. Y eso puede venir en algún momento de nuestras vidas. Y podemos mirar muchas causas, y no tenemos el tiempo para ver la etiología, el origen de la depresión, todas las causas, ¿verdad?, que puedan propiciar la depresión en nuestras vidas. Y todos los síntomas, que pueden ser muchos. Puede haber factores médicos, biológicos, muchas cosas, condiciones que generan depresión, que son otras condiciones fisiológicas o condiciones que son enfermedades que provocan depresión. Un diabético se puede deprimir fácilmente. Y depende del tratamiento para esa diabetes, para controlar. Problemas hormonales, problemas en las tiroides. Todo esto el médico tiene que verlo, pero cuando miramos la depresión como lo que es realmente, lo vemos como este estado emocional de tristeza, que va desde decepción hasta desesperanza y desesperación. Necesitamos ser empáticos y necesitamos ser los que brindemos apoyo en el contexto de la iglesia. Quiero decirte algo, si tal vez los síntomas que has tenido en tu vida se asocian con la depresión y eso se ha vuelto un problema mayor y no has buscado ayuda médica, lo primero que debes hacer es eso. Pero puedes tener muchos síntomas y muchas señales en tu vida de depresión, desesperanza en diferentes grados, pensamientos relacionados con la muerte de muchas formas, sentimientos de culpa, de inutilidad, sentimientos de irritabilidad, inquietud, cansancio constante,
El sueño también se altera, puede haber insomnio o lo que ya podemos llamar hipersomnia, que es dormir demasiado. No solo no poder dormir, sino dormir demasiado. Trastornos alimentarios, comer compulsivamente, somatizaciones en el cuerpo, ¿no? Manifestaciones físicas que no tienen un origen en una enfermedad fisiológica. De todo, dolores de cabeza, muchas cosas, contracciones musculares que no deberían ocurrir, problemas en el sistema digestivo y hay muchas más. Todas estas son síntomas, estos son síntomas de alguien que está en depresión. Pero puede haber otras que parecen pasar desapercibido, ¿no? Alguien que fluctúa mucho en el peso, ¿no? Pierde peso fácilmente, adquiere peso rápidamente, poca concentración en lo que hace, irritabilidad, episodios de llanto y desesperación. Todo esto que nos puede llevar a aislamiento y a no disfrutar las actividades placenteras. Entonces, la Biblia, vemos todos los ejemplos que están en la Escritura y lo que vemos en los Salmos muchas veces nos hablan de personas que pasaron por todo esto. Vemos a un Job que en algún momento, de alguna forma, la intervención de sus amigos lo llevó a maldecir el día en que nació, en un momento, y todo lo que le había pasado. Elías estaba tan deprimido como vimos en ese pasaje anterior. Vemos las situaciones difíciles de Nehemías en el Antiguo Testamento. Entonces Dios nos llama a vigilar nuestra salud física y emocional. Nos llama a vigilar nuestra salud física y emocional. Es importante que quizá usted, si tiene estas situaciones en su vida, busque primero cuán buena o mala es su dieta, cuánto está yendo a hacerse ese examen médico que debería hacerse, porque es importante descartar unas cosas. Pero la Biblia nos dice: a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante, dice el salmista. Salmo 130. Y luego dice: espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Dios nos llama a mirarlo a Él primeramente como la fuente de esperanza, el que nos brinda esa fortaleza, el que nos saca de las profundidades de un abismo. No olvidar que tenemos que mirar primero también esa relación con Dios y ver a Dios como la fuente principal que nos puede sacar y librar de la angustia. Sentirse angustiado no es que sea malo, pero nos debe llevar a mirar a la luz. Sentirse en oscuridad nos debe guiar a mirar hacia la luz. Quizás la depresión pueda ser la manera en que nos volvamos a Dios, en que busquemos los recursos que Dios nos ofrece y miremos a Cristo. Quizás nos llame la atención y sea la llamada que necesitamos para volvernos a Dios, en lugar de vivir dándole la espalda al Señor. Hoy fuimos a comer a un lugar y celebrando nuestro cumpleaños, y sobre todo el cumpleaños de Vilmaris, ¿verdad? Y había alguien sirviéndonos y notábamos una molestia en esta persona, notábamos algo. Esta persona nos atendió y todo, pero notabas que había tristeza y hasta un poco de molestia en su carácter. Y yo notaba que había algo que estaba mal en su vida personal y lo refleja en el trato, aún lo reflejaba en el trato a los clientes. Y hay algo que me dice que uno puede identificar cuál es el problema, pero uno sabe que hay muchas personas así allá afuera. Y nos sirvió y nos tratamos bien y le dimos la propina y todo. Pero hay tanta gente que está ahora mismo en desesperación, en angustia. Y lo bueno sería que esa angustia los llevara a buscar a la fuente de fortaleza, a la fuente de esperanza, que es Cristo. Que ese estado anímico los llevara a buscar a Dios, porque es la llamada. Es el síntoma, es lo que nos dice que algo nos falta, es lo que nos dice que necesitamos una relación con Dios también, que necesitamos acercarnos a Dios. Y aunque busquemos la ayuda médica en los casos clínicos, en los casos que lo requiera, aunque busquemos la ayuda médica en el caso de la depresión endógena o clínica, siempre acercarnos a Dios, que es la fuente de fortaleza. No sustituye a Dios el tratamiento, no sustituye nuestra necesidad de Dios el tratamiento, cuando se requiere ese tratamiento en nuestras vidas. Cuando realmente sabemos que es algo clínico y fisiológico. Sabes que con los cambios de la edad pueden cambiar muchas cosas en nuestro cuerpo, con el tiempo, con los años. Y hay personas que ya en edades más avanzadas comienzan a desarrollar algunas condiciones de este tipo. Claro, nuestro cerebro no funciona igual después de muchos años. Los niveles de hormonales no están iguales y hay sustancias que no se generan igual.
Y puede haber necesidad de ayuda en ciertas etapas de la vida médica, pero nunca sustituyendo al Dios Todopoderoso, nunca sustituyendo nuestra relación con el Dios que nos lleva a la esperanza, al Dios que realmente, como nos dice el salmista, es aquel en el cual podemos poner nuestra esperanza y que nos saca del abismo, nos puede sacar del pozo de la desesperación, dice el salmista. Nos saca del pozo de la desesperación. Extiende su mano y de allí nos puede levantar. Entonces empiece a buscar qué dice la Biblia acerca de lo que le preocupa. Uno de los problemas que tenemos es que la preocupación nos lleva muchas veces a ya sea ansiedad o en algunos casos a depresión. Comienza a pensar acerca de lo que piensa y verifique si es la verdad de Dios lo que está pensando. Haga ese listado de cosas que hay en su mente. Escriba un diario. ¿Qué me trae y qué me lleva y me conduce a la depresión? ¿Qué pensamientos han venido a mi mente hoy, esta semana, que me conducen a este estado anímico, que me siento triste? Escríbalo y compárelo con la Biblia. Compárelo con la verdad. Verifique qué dice la Biblia sobre eso. Sustituya esa mentira que lo lleva a depresión por la verdad de Dios. Porque la mentira puede llevarnos a muchas sensaciones en nuestra vida. Y créame que usted se dice cosas negativas todo el día y todo el tiempo. Muchas veces en el día. Es que no hago las cosas bien, es que no lo logré, es que no sirvo, es que no me quieren, es que no me aceptan, es que fulano tiene algo contra mí. Y usted tiene toda esa idea en su mente. Trate de verificar qué dice la Biblia sobre eso. ¿Qué dice la Biblia acerca de usted mismo? De su identidad, de quién usted es en Cristo, de lo que usted tiene en Cristo. A mí me parece que el gran problema de esta generación y quizás nuestro siglo XXI es la confusión de la identidad. La gente no sabe quiénes son. La gente tiene un problema de identidad tan grande y quiero decirlo, lo han reducido cada vez más a la sexualidad. Soy esto. Cuando te preguntan qué eres, soy heterosexual, soy esto, soy lo otro. Y a un solo aspecto de la vida define todo. Eso es un grave error, eso no define todo lo que eres. Es importante, pero no define todo lo que eres. Si tú eres un hijo de Dios, ya tienes una identidad distinta, ya eres hijo de Dios, eso te hace diferente. Si ahora eres también salvo por la sangre de Cristo, ya eres salvo, amén. Que has sido perdonado por Cristo, sí. Que soy redimido por la sangre de Jesús también. ¿Cuánto has recibido en Cristo? ¿Soy nueva criatura? También lo eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Necesitamos la identidad clara en Jesucristo. Somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo, dice la Escritura. Tienes un Padre que te ama. Esa identidad te libera de muchas mentiras. Esa identidad clara te libera de muchos sentimientos negativos y muchas ideas que son falsas. Y traen una nueva emoción a tu vida, nuevos sentimientos, nuevas emociones. El estar claro en la verdad te va a llevar a las emociones correctas, te va a llevar a los sentimientos correctos. Estar claro en quién eres, en Cristo. Siéntate un día y analiza todo lo que dice la Biblia que eres en Jesús. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que eres aceptado por Dios. Que eres acepto. Somos aceptos en el amado, dice la Biblia, literalmente, aceptado por Dios. Puede que alguien más no te acepte, pero tienes algo importante, Dios sí te acepta. Dios te ha aceptado. La opinión de Dios es más importante que la de cualquier otro. Y entonces muchos problemas de la autoestima que llamamos se resolverían, de la llamada autoestima baja. Porque tienes un Dios que ha dicho quién tú eres, quién realmente eres en Él. Y eso no nos hace superiores a nadie, simplemente nos pone en el plano correcto. Nos lleva a creer de nosotros, como dice la Escritura. No nos consideramos superiores a nadie, no. Pero sí sabemos que somos amados por Dios. Y eso cambia todo. Entonces necesitamos también compañía. Elías estaba allí, quería morirse, estaba triste. Y lo primero que recibe es una visita. Recibe al ángel. Necesitamos apoyo y respaldo. Y Dios proveyó el apoyo y respaldo que necesitaba Elías. En ese momento necesitaba a alguien. Está en el desierto. Está solo. Físicamente solo. No hay personas. Envía un ángel que podía llegar allí a brindarle en ese momento lo que necesitaba. Y le suple el alimento, lo que necesita. Tienes que salir del aislamiento si hay depresión en tu vida. No puedes estar solo. Necesitas el apoyo social. Necesitas, digo yo, relaciones saludables. Necesitas la comunidad de fe.
Gran parte de esta solución a este problema viene de la comunidad, de vivir en comunidad, de estar en comunidad. Si algo nos ha tocado comprender en este tiempo de pandemia es que estar solos, aislados o confinados nos lleva a grandes problemas emocionales o nos puede conducir a grandes problemas emocionales. Cuando estás en depresión necesitas estar con un grupo o un grupo de personas que te brinden respaldo emocional, una red de apoyo emocional. Tienes que identificar entonces qué hay en la iglesia que pueda ayudarte, quién puede ayudarte, qué personas pueden estar contigo. Es importante que no olvides esto porque a Elías se le suplió lo que necesitaba en aquel momento, compañía. ¿Estás motivado quizás a vincularte más con otros creyentes? ¿Estás motivado a acercarte también más a Cristo, a esa relación más íntima con Cristo? Porque hay conciencia de que no puedes estar aislado y que el aislamiento te conduce a mayor depresión. Entonces, te pregunto también, si estás en depresión o has estado, si hay algún pecado no confesado. Tenemos que preguntarnos eso. Para el creyente es válido siempre hacerse esa pregunta, porque en ocasiones la depresión va a provenir de pecado no confesado, de algo que no está bien, que no hemos corregido. No siempre, solo en ocasiones, en algunos momentos. Y quisiera entonces que esta semana tal vez pienses, si te has sentido deprimido, elabores esa lista, piensa en las cosas y los pensamientos que te han llevado a la depresión en esta semana. Piensa en eso, escríbelos allí. Y yo te voy a sugerir que los pongas delante de Dios, que los lleves en oración al Señor y que busques en la Escritura la verdad sobre todo eso que estás pensando, que te puede conducir a depresión y que te está afectando en este momento. Porque tienes que sustituir la mentira por la verdad de Dios, la verdad de Dios. Fíjate que Elías decía, yo no soy mejor que otros. Si se fijan, cuando él estaba en ese momento duro, difícil, donde inclusive quería y decía y pedía que le quitaran la vida, él decía algo que era un juicio valorativo acerca de sí mismo. Decía algo como, no soy mejor que mis antepasados. Se estaba comparando. Él decía, no, es que mis antepasados sí eran mejor que yo. Mis antepasados eran más espirituales que yo. Mis antepasados sí eran hombres y mujeres de Dios. Yo no. Fíjense la autopercepción. Fíjense la autoimagen, el autoconcepto de Elías. Yo soy menos que mis antepasados. Con razón se deprimió. Así se deprime cualquiera. Si yo digo es que yo no puedo ser tan espiritual como tal persona o fulano, y nos minimizamos y nosotros mismos nos restamos valor, comienza la depresión. Tienes que creer lo que Dios ha dicho y no lo que muchas veces nos dice nuestra mente. Tienes que creer lo que Dios ha dicho sobre ti para que te brinde ánimo y te ayude a salir. Pero si tienes una condición mayor, más profunda, si te deprimes y no sabes por qué, si no hay una causa reconocida, y si eso se prolonga por semanas y meses, entonces, aparte de todo esto, lo más recomendable, lo mejor es que busquemos ayuda médica también, para que nos traiga alivio en la parte fisiológica, en la parte física, en lo que podemos llamar una enfermedad en sí misma, una condición que necesita tratamiento. Y entonces, iglesia, no juzguemos a la gente. Cuando la gente sienta tristeza, cuando la gente expresen que hay desánimo, no lo juzguemos. No lo juzguemos. Juez solo es Dios. El justo juez es Dios. Nosotros no. Brindemos ánimo, fortaleza, acompañemos, oremos, seamos empáticos. Y si no nos toca atender ese asunto porque no estamos entrenados para hacerlo, vamos a sugerir que vayan a donde alguien, donde un profesional de ayuda. Vamos a sugerir que busquen y continúen buscando ayuda también, psicológica o médica, la que necesiten, porque hay personas que sí necesitan esto. Pero Dios sí te ofrece gozo en medio de lo que es la prueba, gozo en medio de lo que pueden ser situaciones difíciles, gozo en medio de situaciones de tristeza y su presencia que nos levanta, su presencia que nos saca del pozo, de ese pozo de la desesperación. Te invito en esta tarde solo a orar. Yo no sé si alguno de ustedes se siente deprimido en esta hora, yo no lo sé. O conocen a alguien que esté deprimido, que sufra depresión, algún familiar, un amigo, un ser querido, un hermano. Te invito a que oremos, porque si alguna de estas
de estos síntomas están en nuestras vidas, estos síntomas o lo que es esta condición, debemos acudir primero al Señor. Fuente de esperanza. Oremos al Padre, vayamos al Señor en esta hora para orar por nosotros o por alguien que conozcamos que está en esta situación y que necesita la ayuda del Señor. Y oramos. Les invito a tener un momento de oración. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde. No sabemos, Señor, quiénes, y yo no sé quiénes puedan estar deprimidos en esta hora, o llegaron con un corazón abatido o entristecido así a la iglesia, o se han sentido así en esta semana o las semanas anteriores. Pedimos, Señor, que tú bendigas cada persona aquí y cada hermano y cada hermana. Y si hay alguien que se siente en esta hora deprimido, angustiado, triste, irritado, cansado, y todo lo que hemos visto que representa la depresión, si hay desesperanza, si hay aún ideas relacionadas a la muerte, pedimos que tú, Padre, de alguna forma intervengas de manera especial con este hermano o hermana y esta persona, Señor. Que tú quites de su mente toda idea destructiva, toda mentira y toda falsedad. Sabemos que muchos se deprimen por las circunstancias que viven, pero sabemos que hay otros que tienen condiciones más allá que les provocan depresión. Sabemos que hay depresiones clínicas, sabemos que hay depresiones que son fisiológicas, que es por la bioquímica del cuerpo que está mal. Pedimos tu intervención para sanidad también con ellos, porque eres nuestro sanador. Y según oramos para todo otro tipo de enfermedad, pedimos también por los enfermos en este aspecto, mi Dios, en el aspecto mental, emocional, porque su raíz puede ser fisiológica. Pedimos que bendigas a los hermanos que pueden tener en este tiempo quizá alguna tristeza profunda, aunque no es una depresión, para que tú les llenes de gozo también, Señor, y que les motive a acercarse a ti, Señor, a buscarte a ti como fuente de esperanza y fortaleza, sea cual sea la situación, pero que tu verdad inunde sus mentes, que tu palabra les llene en esta hora de la verdad que sustituye la mentira que a veces creemos, que nos hunde en la depresión, que puedan tener pensamientos, los pensamientos que tú quieres, Señor, porque tú guardarás sus mentes y sus pensamientos en Cristo Jesús, y así lo hacen, Señor. Padre, que pensemos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, lo que es de buen nombre, como dice tu palabra, porque así tú guardarás nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Pero más que nada la verdad que nos ayuda a entender quién eres, cuánto nos amas, y que no nos dejas, aun cuando nos sintamos solos, y aunque nos aislemos, tú estás presente allí, Señor, como hizo Elías, escapó de sus sentimientos, escapó de la gente que parecía amenaza, y ahí tú estabas presente con él en el desierto. No estabas solo porque tú estabas allí presente con él, Señor. Tú le cuidaste, y cuando nos retiramos del mundo, nos queremos retirar de la vida, cuando nos queremos aislar, tú estás presente también, Señor. Estás con nosotros. Bendice a cualquier persona que esté escuchando también por los medios y las redes sociales. Y si hay depresión y tristeza, manifiéstate en su situación, en su realidad, en sus hogares, donde estén, Señor. Trales ánimo y fortaleza en esta hora. Confiamos en que eres fuente de esperanza, en que eres aquel en quien confiamos, en quien podemos confiar día a día. Y provee personas, Señor, hermanos, provee, Señor, relaciones saludables que les bendigan, compañía que sea sanadora, como lo hiciste con Elías, con el ángel que enviaste, a cada hermano o hermana que pueda estar triste en esta hora. Que así la iglesia sea esa comunidad sanadora también, comunidad de fe, que muestra empatía, que se convierte en parte de la solución, que brinda alivio y que fomenta la fe y la esperanza que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, o los hemos vivido de muchas maneras. Y aún así estamos aquí, Señor, estamos de pie. Sigue fortaleciéndonos en los tiempos donde pareciera que todo va mal y hay caos, sabiendo que tú, solamente tú, Señor, nos sostienes. En el nombre de ti, amado Jesús, porque separados de ti nada podemos hacer.
oramos y te damos gracias en esta tarde. Amén. Y amén.